Muy buenos días, amigos, seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Hoy es 21 de julio, hoy estamos estrenando Libertad. Nos despertamos más libres. ¿Usted qué dice, don Pedro? Pedro David Tobías. Viernes a 8 días prácticamente de que se cierren, 9 días de que se cierren las inscripciones De las de elecciones las regionales. elecciones regionales. Estrasnochados algunos por seguir minuto a minuto la instalación del Congreso, la elección de las mesas directivas. Creo que hoy tenemos material para hablar un rato y pues contento, feliz de estar acá en casa, estar en Opinión Caribe, el medio que tiene al Magdalena dateado de política siempre. Ayer, si usted le dice, hay la final del Mundial de Fútbol, Brasil-Argentina, muchísima gente no se despega el televisor y se va a dormir ya cuando han entrevistado hasta el vecino, el portero. Bueno, así yo me sentí ayer. Mi mejor programa fue estar conectado a la transmisión, porque me gusta, vivo la política desde el punto de vista periodístico, analítico, y para poder hablar hay que estar dateado. Así que no espero que nadie me lo cuente. Anoche me dormí a las 12 de la noche hasta que no estuvo todo finiquitado. Estuvimos, y a través de nuestras cuentas, tanto Opinión Caribe como en la mía personal de Twitter, estuvimos dándole a nuestros seguidores la información del momento a momento, cada situación que se presentaba. Pero vamos a comenzar con orden, con tranquilidad. Tuvimos un fin de semana donde Santa Marta mezclaba, mientras unos estaban divirtiéndose con fotos chéveres de reuniones, tomándose unos tragos, celebrando, había otra ciudad, otra Santa Marta que no es interpretada por las administraciones que han pasado, que estaba protestando, que estaba quemando llantas, que cerraron vías, que por los servicios públicos. Servicios públicos hay que tener presente que la ley 142 permite que el Estado, en este caso el Estado municipal o distrital, contrate con terceros la prestación de los servicios, pero la responsabilidad de los servicios públicos sigue siendo del Estado. Así que esto no es que el ESMAR le está prestando o no, es que AIRE lo está prestando. Todo eso es responsabilidad de la administración, ya sea municipal, ya sea distrital, son quienes tienen que responderle a los gobernados por esas calidades que tienen que tener los servicios públicos. Así que se levantó una vez más la comunidad a hacer esa protesta social porque se siente con ese flagelo. No tienen abanico, no tienen aire acondicionado, unas temperaturas bien fuertes, Pedro, el calor está a la orden del día y sin luz. No, y para comentar un poco el tema, lo que sucedió con todo este tema esta semana con los mototaxistas, los atracos, la movilización, y usted lo acaba de decir, hay una ciudad que no ha sido interpretada por el gobierno distrital, hay una ciudad que está a la deriva, está a la intemperie, está huérfana de un gobierno, y eso es lo más triste, porque en cierta parte esa ciudad que no ha sido interpretada en su mayoría es joven. Y eso es triste y es doloroso ver cómo esta generación de ciudad, esa generación que está próxima a ser el nuevo centro llamémoslo así, la población activa y productiva de la ciudad, se encuentra golpeada por el flagelo de la violencia, por la pobreza, por la falta de oportunidades. Y creo que es tiempo de que, aprovechar que estamos en época electoral, ojalá hayan propuestas que entiendan o interpreten la necesidad de esa ciudad, que sale a protestar, que sale a pedir y a exigir lo que por derecho deben tener, que es unos servicios públicos dignos, y que por lo menos se les respete su actividad laboral, se les respete y tengan trabajo digno. Pero esa ciudad que no han sabido interpretar, no han sabido entender, en su mayoría lo triste es que es joven. Aquí en este momento se está presentando, o se va a presentar, que mucha gente que va a votar en estas elecciones va a estrenar su cédula. Entre los 18 o 20 años, hay mucha cantidad de personas que
que van a estrenar su cédula, que van a votar, que tienen una posición, que va a entrar a la vida democrática estrenando la cédula en una urna. Esa gente, en el caso de Santa Marta, que tiene 18, 20 años, de su edad, de esos 18, 20 años, 12 años de su vida, lo que han conocido es los gobiernos de Fuerza Ciudadana. O sea, desde que tienen conciencia, han estado gobernados bajo el modelo de gobierno de Fuerza Ciudadana. Usted quítele a 18, 12 años, usted era niño y cuando era niño usted no sabe quién es quién. O sea, toda su vida ha crecido pensando en Fuerza Ciudadana. Y algunos pensarán que es normal que no haya luz, que no haya agua, que no haya una cantidad de cosas, que los profesores no den clase, que los puestos de salud no tengan... Algunos pensarán que es normal. Algunos saldrán a decir, "Ay, ya, pero ¿de qué se van a quejar si así era antes?" Ah, pero tú no es que eras el cambio. Tú no eras el que ibas precisamente a cambiar lo que estaba mal de antes. Es verdad que antes también era así, pero tú llegaste para acabar con esa desidia, pero seguiste siendo más de lo mismo. Entonces, es ahí donde ese cambio nos queda debiendo. Y hay que buscar un mejor mundo, una mejor calidad de vida. ¿Por quién vas a votar? Por el que te dé la gana. Pero tienes que pedirle, así sea que el que gane sea de Fuerza Ciudadana, tienes que pedirle que en esta oportunidad sí nos cumplan, que ese pacto social que se selle en las urnas sea de estricto cumplimiento en beneficio del crecimiento de nuestras poblaciones con una vida como queremos tener. No hay que ir a los Estados Unidos, no hay que poner ejemplos en Suiza, como viven en Japón, no. Aquí, sin salir del Caribe, nada más es asomarnos a Barranquilla y nos damos cuenta que hay unas vainas bacanas, chéveres, diferentes, que quisiéramos que se pusieran. Y no es que sea una tacita de plata ya, pero hay cosas que todavía nos falta mucho por conquistar en Santa Marta. Pero no nos distraigamos con esta introducción y vamos directo al tema, Pedro. Y el primer tema que queremos tratar para nuestros seguidores de Opinión Caribe es que ayer, 20 de julio, Día de la Independencia, y que por constitución, porque hace parte de la constitución, se instala cada periodo legislativo del Congreso de la República. El Congreso que tiene una Cámara Alta, se llama Senado, y una Cámara Baja que se llama Cámara de Representantes. Se instala, tienen que estar presentes las dos fuerzas, las dos cámaras altas y bajas, y lo tiene que instalar el presidente. Es un protocolo que no es reemplazable, no es delegable, eso tiene que hacerse así. Todo eso se cumplió. Ayer salieron las especulaciones que se había demorado, que por culpa de Petro. Mira, eso sí son ganas de fregar la oposición. No hay vaina que jamás cumplan, ni que fueran suizos nuestros honorables, que es una cita. Nunca llegan a tiempo a la cita. Entonces, ayer comenzó tarde, como siempre ha comenzado tarde. Así que no hay problema con eso. ¿Cómo vio usted el inicio de este tema de la instalación del Congreso por parte del presidente viajero? Este estaba viajando más que el Papa. Bueno, esta es la primera instalación del Congreso en el Capitolio del presidente Petro. Recordemos que la anterior, Petro llegó en agosto, ya se había instalado y la última instalación la hizo Duque. Esta es la primera instalación del Congreso que hace el presidente Gustavo Petro, y rescatar dos cosas. La primera es que el presidente se quedó a escuchar la oposición. Y es importante porque desde que esta figura existe de oposición, es decir, de réplica del discurso del presidente, nunca el presidente se había quedado a escuchar la réplica dentro del Capitolio. Y lo hizo, y para mí personalmente, y que para muchos analistas nacionales e internacionales, es un hecho que fortalece la democracia y que dignifica el rol de la oposición. Y es paradójico porque en campaña muchos decían, Petro es antidemocrático, Petro va a acabar la democracia, y hoy quedó claro que Petro es un garante, sin lugar a dudas, de la democracia. Y lo segundo, pues, hombre, hay una oposición, hay futuro en la oposición política de Colombia. El discurso del senador David Luna, del senador de Cambio Radical,
que sin duda alguna es presidenciable, un discurso centrado con un pilar que es la seguridad, que es lo que le está atañando a todos los colombianos. Creo que el descache natural de la oposición en este caso lo lideró la senadora María Fernanda Cabal, que sí apeló a un discurso, llamémoslo así, de odio, un discurso un poquito violento, muy señalativo hacia el presidente versus lo que David Luna expuso. Creo que hoy también, ayer de esta instalación del Congreso, también se dejó ver la cara, los dos rostros de la oposición que Petro tiene como presidente en el Congreso de la República. Y después, ahora vamos a pasar a lo que pasó en la mesa, en la elección de mesa. Yo, antes de llegar a la respuesta de la oposición, hay que aclarar que el que firmó el estatuto de la oposición fue Santos, pero lo firmó ya saliendo. O sea, lo firmó para que el que venga después de mí tenga la obligación de cumplirlo. Así que el único presidente que ha gobernado sobre una ley actual de oposición, de garantía de la oposición, fue Duque. Y Duque, en un acto soberbio, tal vez porque ya a la salida de su gobierno le habían dado tanto palo, ya le habían hecho todas esas protestas sociales, le habían movido el gobierno. Pero Duque nunca se quedó. A eso me refiero, que de pronto en un acto de soberbia fue y no se quedó. Nunca se quedó, no, es que no se quedó. Lo importó un carajo la ley. Además, que yo nunca he visto que un expresidente lo metan a largarse porque no escuche un discurso. Pero, o sea, lo que estoy diciendo es que el único que ha incumplido esa norma fue Duque. Cuando Santos no existía esa norma, él la sancionó. Duque no se la pasó por la faja en un acto de soberbia. Aun cuando para todo el mundo es claro que estos discursos de oposición, todos, llámese Uribe, Santos, Petro, el que sea, están atentos. Más Petro porque vive en caliente contestando trinos de quienes lo cuestionan. Entonces, todos están pendientes de qué dicen de él y cada uno en su momento. Pero sí es muy disidente que se quede en el Capitolio escuchando a la oposición y tener que aguantarse que le digan mentiroso, como ayer pasó y que todo el mundo que estaba viendo la transmisión de Opinión Caribe se dio cuenta cuando le trataron de mentiroso al presidente Petro por el informe que estaba dando. Colombia tiene, estoy de acuerdo con usted, pero no exclusivo de Petro, Colombia está demostrando Colombia que tiene un sistema, unas instituciones que son garantías unos para el otro. ¿Cuándo iba uno a pensar que un país como Colombia iba a llegar a estar dirigido por un hombre de izquierda y más de izquierda que es guerrillero desmovilizado? Eso era impensable, esa transición no sabíamos cómo se iba a dar y se dio sin ningún estrés, con calma, con armonía. Y cada uno en su posición, gobierno y oposición, ha estado haciendo dentro del juego democrático lo que les corresponde. Entonces, aquí está, hasta el momento, se están dando unas garantías que los gobernados celebramos que sea así. Porque una cosa es esto y otra cosa es que un genio de esto, honorable de la patria, se le dé por cambiar las reglas del juego. Y ahí es donde comienza a desajustarse todo. Total, yo creo que tenemos, para fortuna del país, un presidente que a pesar de tener una personalidad muy totalitaria, es un presidente demócrata. Y creo que eso es lo que hoy podemos rescatar de la presencia del presidente en el Congreso. Un presidente demócrata respetando las instituciones. Hasta ahora, ¿cierto? Y que, pues, y recordemos, también él está en una situación de, digámoslo así, de conflicto, porque a 10 meses lleva 11 exministros, prácticamente un ministro por mes,
va saliendo del gobierno nacional. Lo que le pasó hace poco con Irene Vélez, lo que ha venido el tema de su popularidad. Fácilmente él pudo haber dicho, no me voy a quedar. Pero él también entiende de que si no lo hubiese hecho, hubiesen convertido ese desaire en un caballito. No estaremos hablando de otra vaina, sino que el presidente se fue. Incluso la prensa nacional estuviese hablando de que el presidente no se fue. Entonces, que es un dictador, en fin. Un buen mensaje del presidente Petro, que es lo que rescato de su intervención. Rescato y exalto la intervención del senador David Luna, muy interesantísima, sin caer en el fanatismo, versus pues lo que hizo y está acostumbrada a darnos María Fernanda Cabal. Pues tampoco es nuevo. Cada quien tiene su estilo, y definitivamente hasta que Germán Vargas no diga lo contrario, será el presidencial de Cambio Radical. Pero ahí está, medio paso atrás, está David Luna, que se va perfilando, se va cultivando, se va proyectando con opciones presidenciales. Y ayer, de verdad, yo aplaudí su intervención. Habló tratando de cubrir el espectro político de Colombia y de darle garantías a quienes no se sienten interpretados por el actual gobierno. Y fue muy estructurado, habló como un estadista. Mientras que... Tecnócrata, total. Pero María Fernanda Cabal, senadora, que también le tengo aprecio, visceral. Fue más visceral, más de piel, más de choque, más... de pronto hasta levanta más admiración o simpatía porque hay gente que le gusta el choque. Y ese es el tema preocupante, cuando nos animan a que choquemos. Colombia de por sí no necesita que lo apoyen para entrar a choque, y si alguien nos asusa, pues después no sabemos cómo detenernos. Entonces, creo que María Fernanda Cabal es una excelente senadora, es una opción de gobierno que se está proyectando, que se está madurando, que se está puliendo. Es una mujer muy interesante. Hemos tenido oportunidad de entrevistarla aquí en Opinión Caribe. He podido entrevistar a los dos, tanto a David Luna como a María Fernanda Cabal, y son personas que hay que tener presentes porque en algún momento, cuando se acerquen las presidenciales, van a estar en la arena política poniendo su nombre. Lo bonito de la democracia colombiana es que hoy ya no somos una democracia bipartidista ni de dos corrientes. Hoy, por ejemplo, tenemos dos formas, o sea, tenemos dos rostros de cada lado, dos rostros en oposición. Por ejemplo, la forma como viene trabajando David Luna, que es una forma muy tecnócrata, muy estadista. Tenemos otro estilo como el de María Fernanda Cabal, que es visceral. Su discurso atendió exclusivamente a una estrategia comunicacional de ella, de su partido, y es generar crisis, crear una percepción de crisis. Por eso enunció tantas situaciones de violencia que estaban ocurriendo al tiempo en Colombia. Entonces, hoy yo estoy muy seguro que ella va a ser candidata presidencial del Centro Democrático. Debería serlo, ella debió haber sido la propuesta, porque Colombia también necesita tener esas expresiones radicales de poder, pero que aunque sean radicales en su visión, en su ideología, por lo menos respeten las instituciones tienen que respetarse. Entonces, ahí es donde está digamos, esa pequeña línea divisoria entre quienes son radicales en sus posiciones y quienes son violentos a la estructura del Estado. Y creo que hasta el momento Cabal ha manifestado y ha respetado la estructura del Estado, porque se ha reunido con el presidente, ha reconocido al presidente como presidente, porque hoy usted no ve a ninguno de la oposición desconociendo la presidencia del presidente Petro, versus lo que por un tiempo sí, incluso durante los 4 años de Duque se desconoció la presidencia de Duque. Y pues no, David Luna es David Luna. Usted va dejando líneas que hay, de cada una podemos hacer un programa. ¿Por qué el único expresidente joven que conozco no tiene mando, no tiene herencia como que exista el duquismo? ¿Por qué? Porque sus compañeros de bancada lo ven a uno como uno de ellos, no lo ven como un jefe que
que el jefe mayor Uribe te escogió a ti es una vaina muy diferente a que te vengas a tirar de chacho conmigo, y por eso vivían chocando permanentemente porque no lo veían como el presidente. Tú estás ahí, pero tú estás igual que nosotros. No existe el duquismo. No, es que el expresidente Duque nunca fue líder de Estado. El presidente Duque fue el presidente de Colombia, por supuesto, y se reconoció, pero él no era el líder del Estado. Ni lo es ahora. Exactamente. En este momento debería ser el líder natural del Centro Democrático, y mientras Uribe está en Miami de vacaciones permanentes. Mientras Uribe esté tirando trinos, tiene que es que es normal tiene que pase. banca. Es normal que pase, porque literalmente el presidente, cuando fue electo, también cometió un error, y es que él no construyó y fortaleció hacia su partido. De hecho, no solamente Petro está chupando oposición de su mismo pacto histórico, Duque chupó oposición del Centro Democrático. Bueno, que ya vamos para allá, para lo que pasa con el pacto histórico. Pero vea, el presidente, no hemos entrado a hablar del discurso, entonces está viendo el reloj porque la gente se va a poner nerviosa. El presidente Petro, cuando comenzó su intervención, yo conecté, porque la realidad supera la ficción. Cuando él comenzó a hablar, yo estaba atento. Para mí eso fue mi mejor programa. No tengo un día más chévere que el que tuve ayer, así yo estaba atento a todo. Comenzó su intervención, yo conecté enseguida con House of Cards. Hay una escena donde le dice el actor que hace de presidente con la mujer que termina siendo presidente, ¿quieren miedo? Les vamos a vender miedo. Cuando yo comienzo a escuchar esa intervención de Petro, y mierda, nos están vendiendo miedo. Es la hecatombe, el día final, The Final Countdown, mierda. Todas esas películas de Hollywood se me vinieron a la mente, y yo, mierda, todo escatológico completamente, ya se acabó de aquí a la eternidad. Y es coherente, es convincente, es argumentativo, y va contando una historia. Por supuesto, nos va llevando, va construyendo un imaginario y nos va metiendo a ese imaginario. Cuando venimos a ver, ya estamos en la película de terror. El mundo se va a acabar. Esto está en las últimas. Cuidado y mañana no amanecemos. Cosas así, por ese estilo. Pero cuando usted comienza a escuchar, espera un momento, Víctor Rodríguez, ¿cuántos viajes está haciendo el presidente de la República alrededor del mundo? La gasolina que está consumiendo los aviones, no solamente el presidente, sino de todo su staff, para ir a todas partes del mundo. Yo no critico que hagan eso es necesario. Pero cuando tú tienes un discurso de que ya no hay una emisión de gas más que podamos soportar, porque va a ser la hecatombe. En eso también los Simpsons se adelantaron. Acuérdense el lago ese que estaba tan contaminado que una basurita más que echaba, y Homero vino, la metió y fue la hecatombe. Bueno, la misma vaina, así nos la puso Petro. Una emisión de gas más y se acaba el mundo. Pero lo que tiene es caravanas de seguridad, tenemos helicópteros para ir de la casa al trabajo, tenemos una agenda llena de millas de agentes viajeros permanentemente. Cuando usted está diciendo eso versus el discurso de que no se puede contaminar más, que hay que descarbonizar el mundo, entonces dice, bueno, con toda esta tecnología, si tú eres coherente, ya está viajando y comencemos a hacer la realidad virtual, la inteligencia artificial. Montemos todos estos líderes desde su casa sin gastar gasolina de avión y hagan esas reuniones virtuales y no tienen que estar viajando. Pero mientras sigas así, ¿cómo hago yo para creerte el otro discurso? Y sigo escuchando la intervención del presidente y pasa de desanimar que tengamos carros, que tengamos una cantidad de cosas, pasa a decirnos que qué bien que Colombia tiene que apostarle al turismo, que qué bien que ya no se nos ha disparado el turismo,
que el turismo es el negocio. Y yo vengo y me pregunto, ¿y el turismo en qué llega? El turismo viene en barco, el turismo viene en avión. Todo ese turismo, si viene 1 millón de turistas más, divídalo por la capacidad del avión que trajo a esos turistas y que se los va a llevar otra vez. O sea, cuando inventen otro sistema de transporte donde no se consuman las energías sucias, como usted la dice, señor presidente, pues entonces comenzaremos a ser coherentes. Pero, ¿cómo celebrar que se dispara el turismo si todo el turismo llega consumiendo gasolina? El móvil del discurso del presidente Petro de ayer tiene tiene como centro su agenda internacional. Yo quiero recordarle a Colombia que nosotros tenemos un expresidente que está entre los barajables para ser el próximo secretario general de la ONU. Tenemos un presidente actual que tiene una agenda... Eso le está apostando cada quien. Sí, exactamente. Santos le apostó a ser Nobel. No, sí, claro. Duque le apostó a ser el más reconocido ícono de las migraciones, de los pueblos. Por supuesto, cada presidente tiene una agenda internacional para posicionarse como hombre de Estado, como sujeto gestor. Exactamente. Entonces, la agenda de Petro internacional, la agenda con la que Petro se está presentando ante el mundo, porque es Petro, no el Estado colombiano, es Petro que lidera un Estado bajo una visión, es el tema del cambio climático, es la agenda de cambio climático. Él arranca su discurso como bajo una estructura de emocional, y es que uno comienza primero a fatalizar todo, comienza a bajarte para después subirte. Lo otro, que por lo que también se le ha criticado mucho al presidente, es que también sataniza mucho el pasado, como que antes no se hizo esto, nunca antes, muy al estilo de su orientación ideológica, muy estilo de la izquierda, es siempre partir como punto de inflexión, punto de quiebre de la historia, es que antes de nosotros no había nada, después de nosotros todo lo bueno. Complejo de Adán. Exactamente, pero es un complejo de Adán muy ligado a la estructura ideológica que el presidente representa. Pero yo lo que sí creo es que hay unas contradicciones en el discurso del presidente versus la realidad. Como te lo digo, la ficción supera... La realidad supera la ficción, pero aquí el presidente pues plantea una ficción que no es real, y es que nosotros, por ejemplo, nuestra huella de carbono como país no representa... No marca el 0,001%. Exactamente, entonces, ¿para qué cambiar? Y lo decía, por ejemplo, la ministra Cecilia, la barranquillera, Álvarez, que es que Petro no tiene un discurso internacional, pero no ha sabido diferenciar entre lo que tiene que poner en el mundo y lo que tiene que hacer en Colombia. Nosotros, para poder ser una potencia mundial de la vida, tenemos que ser una potencia mundial en salud, tenemos que ser una potencia mundial en oportunidades, tenemos que ser una potencia mundial en seguridad, y hoy no lo somos. Una potencia mundial digamos, en abastecer las necesidades alimentarias del país, la seguridad alimentaria y nutricional del país está en colapso. O sea, hay gente que muere de hambre diariamente, hay personas que nada más comen una sola vez al día. Y en un país donde hay tanta pobreza, donde hay tanto rezago, donde hay tanta necesidad, es ilógico. Y el sentido común últimamente es el sentido menos común de todos los sentidos. Pero el sentido común le dice a uno que si hay una necesidad de generar riqueza, de generar productividad, uno no puede ir a atentar contra ello cuando lo necesitamos. Nosotros necesitamos producir, necesitamos que Colombia produzca, necesitamos que Colombia llegue en turismo, necesitamos que Colombia crezca, necesitamos que Colombia haya industria, necesitamos que en Colombia haya educación, cultura, haya más oportunidades. ¿Y cuál es el principal motor del desarrollo de Colombia? El carbono. Entonces, que ha sido, y creo que va a ser la talanquela, y va a ser uno de los fracasos del presidente Petro, en no saber entender o no saber plantear una transición en el modelo de desarrollo del país, porque lo está haciendo de forma muy abrupta y lo ratificó prácticamente con su fatalismo climático en el discurso de ayer. Pero si el presidente no le pone lógica a la necesidad de Colombia y no entiende que una cosa es la necesidad del mundo, que eso es otra cosa,
incluso Agustín Lajer explica muy bien, y es que nosotros No como toque país, todavía nosotros como país subdesarrollado, caímos en una lógica de atender las necesidades de los países que ya están desarrollados. Entonces los países desarrollados nos dicen, dejen de contaminar cuando son ellos los que representan el 50% de la contaminación, de la emisión de CO2 del planeta, como lo es en este caso China. Así. Entonces, No, tiene que China, haber... y la misma Europa, la Europa ecologista también está en su Tiene cuenta. que haber un quiebre y es, hey, estamos bien de acuerdo con la Agenda 2030, estamos de acuerdo con la agenda internacional, pero aquí hay una necesidad que tenemos que resolver. Entonces, tenemos un presidente internacionalista al punto que hoy las políticas del Estado se rigen por dinámicas internacionales, por agenda Y su internacional. discurso vino cargado de su agenda internacional. No hay agenda de desarrollo local. Toda su referencia es de lo que viene de codearse en Europa. Entonces, y todo el mundo. En resumen, el discurso del presidente y el país está siendo dirigido y gobernado por una agenda internacional y una agenda propia. Y la agenda propia en gran parte contradice la agenda internacional, porque las necesidades locales van en contra de las necesidades del mundo globalizado que quiere que dejemos de generar contaminación cuando ni siquiera la generamos. En Colombia, por ciudad en Colombia no hay una sola industria. Si comenzamos a coger ciudad por ciudad. Yo vivo haciendo relaciones con películas. Hay una película muy buena que yo les sugiero que vean, Diamantes Sangrientos. Y nos explica eso que usted acaba de decir. Explica perfectamente cómo se maneja una agenda internacional de los países que están en otro nivel, que son los dueños del mundo o pretenden manejar el mundo, y otros países como nosotros, en que cabe Colombia, que siendo nosotros los que estamos lejos de hacer unas conquistas sociales básicas para el ser humano, queremos estar al tope en esas cosas que ya hace rato las vencieron y las conquistaron en esos países. Mire, por ejemplo, le pongo un caso y va a ser polémico y políticamente incorrecto. El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele tenía que decidir sobre, me acojo y me meto a la dinámica de la agenda internacional de derechos humanos, de defender los derechos humanos, o monto una política de exterminio de la inseguridad en el país. O sea, me voy a exterminar toda la delincuencia en la ciudad, en el país. ¿Cuál escogió? Exterminar. Hoy El Salvador es uno de los países más seguros del mundo. Hoy El Salvador está creciendo, acaba de recibir unos Juegos Sudamericanos que tuvo Santa Marta. Es decir, a veces la agenda internacional nos lleva a profundizar y a alargar los conflictos y necesidades que tenemos como Estado. Cuando lo que debemos hacer es reducir, acortar los conflictos y las necesidades. Entre más rápido salgamos de nuestras necesidades, entre más rápido logremos solucionar los conflictos, más rápido vamos a poder ser un Estado mucho más digno y que puede entrar ahora sí a la órbita de los países desarrollados. Y eso es una de las herencias nefastas que nos dejó Juan Manuel Santos en cierta forma. Y a jugar metiéndonos en la OCDE. Santos nos metió en el ranking de los países desarrollados, es decir, nos está obligando y nos obligó a que la agenda... A adoptar posiciones. Hoy Colombia es un país gobernado que son ideales, pero es que nos toca primero gatear antes de correr. Me pueden decir lo que sea, pero Colombia es un país hoy gobernado por la agenda internacional. No es un país gobernado por... Pero siempre ha sido así. Pero hoy sí, hoy estamos en el ranking de la agenda internacional. Siempre ha sido así. Que la agenda sea de izquierda, que sea de derecha, que sea del norte, que sea de occidente o que sea oriente, pero siempre ha sido así. Nosotros estamos como una reserva ahí para la Guerra Fría. Ahorita nos llega la película que nos está pasando en otras partes, ahorita nos va a llegar como todo llega tarde. Bueno, ese es mi resumen del discurso del presidente, un discurso globalizado, internacionalista, que no atiende a lo que el colombiano quería escuchar. El colombiano no quería escuchar que el mundo se va a acabar. El colombiano necesitaba escuchar la política de empleo del presidente. ¿Cuántos empleos iba a generar el presidente? Lo que pasa es que es una estrategia de las tantas que puede tener para que la aprueben su agenda legislativa. Sabe que las cosas no están a su favor en el Congreso de la República
y él tiene que apelar, así sea, a venderle miedo a los habitantes, venderle miedo, y que sean los habitantes, los gobernados, los que salgan a imponerle la agenda al Congreso de la República. Y le proyecto algo. Esta legislatura o va a ser burocrática, o sea, va a haber mermelada con sabor a izquierda, o va a ser una legislatura prácticamente con pocos avances del presidente. Por dos razones. Porque tiene hoy un presidente de Senado, ¿cierto? Y un representante a Cámara, no de su partido, y que llegan con intereses personales. Por ejemplo, y ya vamos a hablar de la mesa directiva. Pues no se vaya para allá, bueno, listo. Está desesperado. Bueno, hoy el Congreso es dirigido por dos personas que representan el ajedrecismo político. Gente que sabe jugar y entiende para qué funciona el cargo. Versus lo que viene saliendo, por ejemplo, el episodio del presidente del Senado, Alexander López, cuando Petro le pregunta: presidente, recuérdeme el tiempo porque yo puedo durar aquí 4 horas. ¿Cuál fue la respuesta del presidente del Senado? Señor presidente, esta es su casa. Hable lo que usted crea necesario hablar. Hombre, ¿cómo un presidente del Senado le va a decir eso al presidente por mucha militancia que exista? Entonces, el gobierno Petro va a afrontar hoy, en esta nueva legislatura, una legislatura democrática, una legislatura de oposición real, una legislatura de contrapeso, como lo establece la Constitución. Oiga, después que el presidente dijo que ya iba a terminar, se metió 1.5 horas más. Oiga, hay muchas cosas que están pasando y nos parece interesantísimas, al punto que uno puede decir que la política es dinámicamente estática, pero aún estando estático uno se entretiene. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando. No hay nada que haya cambiado con respecto a hace 20 años. Solamente cambian los personajes, puede haber cambiado el discurso, puede haber cambiado ciertos temas, pero el funcionamiento como tal sigue siendo el mismo. El presidente Petro dijo una frase que parece ser que ha pasado desapercibida para muchos, y por la forma en que lo dijo y la insistencia en que la repitió, fue motivo para un trino que hice en ese momento. Y que dice así: señor presidente Petro, un acuerdo nacional es la forma de bautizar una constituyente. Ya finalizando su discurso, insistió mucho en un acuerdo nacional. Insistió, repitió, esa frase fue repetitiva, constante. Un acuerdo nacional, hablaba y otra vez repetía un acuerdo nacional. Ahí está la imagen que Nicole nos va a hacer el favor de ponerla en pantalla. En ese momento el presidente ya estaba finalizando su discurso y como para cerrar, después de que nos mete miedo, después que nos dice cuál es la solución, después que nos pone a soñar de que los millones que van a llegar por turismo en compensación de que ya no vamos a explotar la minería, el carbón, el gas y ni nada de esas cosas. Después que nos dice todas esas cosas, nos dice hay necesidad de un acuerdo nacional. Y los acuerdos, y él lo dijo y mencionó la Constitución del 91. Habló de la constituyente donde hubo un acuerdo nacional. Para mí fue una forma entre líneas de decir: mi opción lejana, pero no deja de ser una opción, es llamar a una constituyente. Y yo no creo que el presidente no haya amenazado. Yo creo que el presidente no amenazó más de frente sobre ese tema, porque creo que en la actualidad yo no creo que él tenga garantía de salirse con la suya donde llame a una constituyente. Y todo puede pasar en una constituyente para cualquier lado. No, y algo que sí es real y tangible, y espero que el presidente también lo tenga claro, y lo dice uno, por ejemplo, desde acá, pero nadie, diferente a su militancia férrea, le va a copiar una constituyente. Nadie. Es más, si usted ve hoy hay una oposición mucho más fuerte que la del primer año del presidente. Y agárrese,
porque las locales van a fortalecer aún más esa oposición. Se viene una elección local donde el que va a salir perdiendo va a ser el presidente. El presidente por tener el gobierno es por el que ser tiene gobierno, que, por ser el gobierno, único que puede perder. por supuesto, por ser La gobierno. oposición tiene todo para ganar. Como también perdió Duque en su momento en las territoriales, pero lo que voy, yo tengo tranquilidad y siempre la tuve. Cuando inició el proceso ¿Por qué tiene electoral. tranquilidad? Usted es político. No, yo tengo Usted tranquilidad. no es político. No, Usted tiene que yo estar tengo tranquilo. tranquilidad. Usted no tiene capital, usted no tiene un primo que se va a ahogar. No, pero estoy tranquilo en lo siguiente, para aclarar, en que no va a haber constituyente. El país no va a tener una nueva constitución política. Y si el presidente se aventura y le llegan a copiar, sepa el presidente que le van a hacer la misma que le pasó a Juan Manuel Santos con el referendo. La va a perder. Porque Colombia es un país que por naturaleza es conservador y es un país que hoy está con una fuerza política mucho más consolidada y se va consolidando cada vez más en oposición a él. La elección de Petro es un tema coyuntural, es un tema de votación histórica. Caudillismo que él Claro, coge, pero ese caudillismo no lo ha sabido irrigar Mire, en beneficio de sus exactamente, seguidores. no la ha podido endosar. Y la segunda parte, que decía por la razón que creo que la agenda legislativa de Petro o se va a volver enmelada o no va a avanzar, es por el ministro del Interior que tiene. El ministro del Interior que tiene hoy, el presidente Gustavo Petro, es un ministro de herramientas tradicionales. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto porque ya es insostenible seguir hablando de la instalación del Congreso y entremos en nuestra agenda a la elección de mesa directiva, porque lo estoy interrumpiendo es para organizar nuestra exposición, que la gente sepa que vamos a entrar ahora sí de la elección de la mesa directiva, donde cae perfectamente el tema que usted está hablando del ministro del Interior, el señor Velasco. Hubo una elección de mesa directiva que no tiene nada que ver con el discurso del presidente a la nación en la instalación del Congreso, que dio formalmente instalado el Congreso, y llega algo que supuestamente una rama del poder público como es la legislativa es independiente, pero cuando uno los escucha hablar, cuando uno ve cómo habla, cómo le contesta el uno al otro, dice, ¿cuál independencia? Queda en evidencia ante nosotros los gobernados que aquí hay subordinación. Así sea que la Constitución diga que no es así, en la práctica sí lo es. Ahora sí. En la Constitución somos un país descentralizado con 3 ramas del poder público. En la práctica somos un país presidencialista. Todo llega a la sala por el presidente. Pero ¿qué estamos viendo? Yo lo decía en un tiempo, en época electoral, y es que lo que va a hacer Petro, la elección de Petro, va a profundizar la democracia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un presidente que va a obligar a que las demás ramas crezcan, caminen solas. Y ahí está el ejemplo. Hoy, y siguiendo con el ministro Velasco, que es el garante, que es la figura administrativa de la presidencia del gobierno, que es el encargado de interlocutar políticamente, pero que también hace las mañas o hace la tarea del lobby político que aún no está legislado en Colombia, que debería estar regulado en Colombia el lobby. ¿Qué tanto bien nos haría tener una política de lobby en Colombia? Pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que el ministro Velasco es un ministro liberal, ¿cierto? Que siempre ha sido un hombre de gobierno, que siempre ha sido un hombre de herramientas convencionales de la política, igual que Roy Barreras. La diferencia, pues, es que Roy revestía más de un reconocimiento y de un juego más rápido con los demás congresistas. El ministro Velasco arrancó mal porque perdió Senado. Senado es trascendental. Segundo, el ministro también arrancó, y creo yo, y esto va a pasar y se acordará de mí, también en Cámara arrancó mal. Hoy la Cámara de Representantes, adivinen en manos de quién cayó la presidencia. Nada más y nada menos que de Andrés Calle, ¿cierto? Hermano de Gabriel Calle, candidato a la gobernación de Córdoba, candidato apoyado por Musa, Ñoño, el petrismo, liberales. Es el supercandidato en Córdoba hoy, lo más probable es que sea el próximo gobernador de Córdoba. Entonces, tienen en Cámara una persona de estirpe liberal, de estirpe cordobés, ¿cierto?, como presidente. Y Senado, perdieron el Senado porque hoy el presidente
de la República, el gobierno perdió su candidatura en Senado para la presidencia. Entonces yo que creo que por eso lo planteo, la solución que el ministro Velasco le va a plantear a Petro para poder sacar adelante su agenda legislativa es la que él tradicionalmente conoce. Cupos indicativos, fortalecimiento de agenda legislativa, como se dice normalmente, mermelada, ¿cierto? O Petro viene y cambia a Velasco y pone un ministro que entre más atajo, más peleado con la agenda legislativa. Pero o se trunca la agenda legislativa en este periodo legislativo, o entra la mermelada a rodar en cabeza de todos los congresistas del Congreso, todos los congresistas de Colombia. Cosa que pasó muy parecido con la elección del Contralor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó para mí en Senado? Que creo que es lo único atípico. Y es que la elección de la segunda vicepresidencia tuvo 55 votos. 54, 55, la 55. segunda vicepresidencia, la primera vicepresidencia tuvo 55 votos, que Sí. es la de la hija de Pizarro, María Sí. José Pizarro. Pero la elección de Angélica tuvo 50. ¿Dónde están esos 5 votos que sí tuvo María José, que no tuvo Angélica, pero que sí tuvo Nami, que fue electo creo que con 54 votos? Entonces, hubo un saboteo de quienes se comprometieron con responder a la agenda legislativa del presidente en represalia a que el presidente no logró o no escogió a Inti Asprilla. Eso es lo que yo creo eso es lo que yo veo que pasó, y le anoto esta como para dejarlo como gancho para bajar a lo local. Lo que le pasó a Inti Asprilla, senador de la República, férreo defensor del petrismo, es el reflejo del trato que el gobierno Petro le ha dado a la militancia. Yo lo escribí. Hoy la militancia del pacto histórico, hoy el petrismo en Colombia, tiene que tener claro que una cosa es el petrismo y otra cosa es el gobierno Petro. Una cosa son sus seguidores y otra cosa es el gobierno. Y el gobierno Petro, cierto que no es Colombia Humana y no es pacto histórico, es gobierno Petro, le está dando por la cabeza a la militancia que creyó que cuando el presidente llegara a la presidencia, ellos iban a salir fortalecidos a ser los próximos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Y para la muestra del botón, en la esfera más alta, Inti Asprilla, hijo de una persona muy representativa en la izquierda en Colombia, que el presidente le dijo, no eres tú, es Angélica. Así pasó aquí. Aquí le dijeron, no eres tú, es Fuerza. Y después vamos para eso. Bueno, vea. En el día de ayer sucedieron cosas que se van a ver reflejadas en estas elecciones que ahorita en 99 días se van a dar. 99 días, sí. Y se vienen cosas que se van a ver reflejadas en las próximas elecciones a Congreso y Presidencia. Existe un riesgo tremendo que este sea una golondrina que no haga verano. Si Petro entrega el poder otra vez a un gobierno de derecha, o si por el contrario todavía tiene tiempo de maniobra, endereza el camino y no es una sola golondrina, sino que le da continuidad a esta línea política que es en la orilla de la izquierda. No es fácil gobernar un país como Colombia, que tiene muchas situaciones al mismo tiempo y que se necesita de mucha madurez, y aún teniendo esa madurez se cometen los errores que todos conocemos, por muy veteranos que sean los que han estado en la Casa de Nariño. Eso se lo está cobrando la cruda realidad colombiana a un presidente que toda su vida fue opositor, que pertenece a un movimiento fuerte de
izquierda que ganó las elecciones democráticamente, pero no está acostumbrado a hacer gobierno. Y muchas de las cosas que le están sucediendo hoy al presidente es porque ese enemigo interno del que siempre habló Petro le está cobrando la factura. En este momento, una de las razones por las cuales se le puede complicar la vida a esa agenda legislativa ambiciosa que tiene el gobierno viene producto de la oposición interna del partido. Y usted lo acaba de decir. Haber perdido 54-50, esos 4 votos de diferencia en el Senado tienen nombre propio, así sea que el voto haya sido secreto. ¿O es que usted cree que Inti votó Por Angélica. por Angélica? Y al lado de Ingrid, todos los que pidieron la palabra, la senadora, ahora se me olvida el nombre, votó por, que le dijo que necesitaba el compromiso de ella en público. ¿Cree usted que votó por Angélica? No votaron. Son 4 votos, no son más 4 votos que se voltearon ahí del pacto histórico que eligieron Y uno que a no votó. Namia. Y hubo uno que no votó. Que se abstuvo. Entre otras cosas, aprovecho para decir que con Transmisión Nacional y Opinión Caribe conectado a esa transmisión oficial, vimos cómo entre honorables senadores les tocó poner por decreto, por ley, que sean tratados de honorables, cuando son unos bandidazos, y me perdonan la expresión, pero es así. Entre 100 personas, 100 y pico personas que estaban en el Congreso de la República votando, ¿cómo es que van a meter un chocorazo? Si eso es allá en el Capitolio Nacional con transmisión en directo, con todos los ojos de Colombia y el mundo viendo cómo se elige, ¿cómo va a haber un chocorazo? Hubo un chocorazo. Fue detectado, no cuadraban las cuentas, había un voto de más. ¿Quién metió el chocorazo? No sé cómo se llama el que metió el chocorazo, pero supuestamente es un honorable. Si eso es allá, ¿cómo será acá? Y cuando me digo acá, no estoy refiriéndome a Santa Marta, estoy refiriendo a las regiones. ¿Cómo serán en las regiones? En la Colombia profunda, si el chocorazo lo dan en la Colombia central. Nada de eso hubiese pasado si el presidente hoy fuera Roy Barreras. Digo, si el presidente del Senado que entregaba hubiese sido Roy. Muy seguramente, y estoy seguro de eso, nada de eso hubiese pasado, porque Roy hubiese entrado a salvar la patria. Salve usted la patria, Roy, en la elección de Congreso, porque él hubiese entrado a mediar. Pero usted está haciendo el análisis como si nos interesara a nosotros, que no somos parte de ningún partido político, que el partido lo ganara precisamente. No, el escenario en el que Roy se hubiese evitado el chocorazo. Roy le da garantías Bueno, el próximo embajador. a quien esté trabajándole Roy. Todo, por supuesto. Roy le dio garantías a Uribe, Roy le dio garantías a Santos y le da garantías a Petro. ¿Ya? Entonces, él es un garante de quien sea subordinado. Entonces, como yo no soy político ni tengo a ningún familiar político, yo tengo que hacer el análisis como Pedro Pueblo. Yo no lo voy a hacer como si a mí me interesara que fuera a la izquierda o fuera a la derecha que ganara. Roy Barreras es garantía para esa clase política y él, dependiendo de sus intereses coyunturales, le da su beneficio a cada quien. Sin sonrojarse. Tuvo con Uribe, el compadre de Bautizo, con Uribe de Sacramento, tuvo con Santos y ahora con Petro. Y si viene próximo embajador de Colombia en Inglaterra, el que sea, también lo va a apoyar siempre y cuando coincidan sus intereses. Bueno, viene él, por lo que tengo entendido, va a ser candidato presidencial también. Y en ese momento hablaremos de Roy, pero en este momento hablamos de cómo se perdió esa presidencia. Ayer, bueno,
Que la perdió el gobierno. La perdió el gobierno, sí, señor. porque la ganó un montón de gente. Vamos a hablar, es que Bueno, yo lo veo a usted con una narrativa como si usted se sintiera ganador o perdedor. Nosotros no somos ni ganadores ni perdedores. Nosotros vamos a la película y vemos la película y contamos la película sin tener nosotros sentimientos de quién la ganó y quién la perdió. Entonces, no olvidémonos de ese cuento de que es que se perdió la presidencia, que la perdió, se la ganaron. ¿Quién la ganó? Finto Cepeda la ganó, César Gaviria la ganó, el Partido de la U la ganó, Cambio Radical la ganó, entonces no se perdió. Aquí no es una película de buenos ni de malos, aquí lo que es dos bandos políticos con intereses políticos claramente definidos y cada uno apuesta para ganar. Y ahora, con un veterano como Iván Name, no estoy diciendo que se le va a hundir la agenda legislativa al presidente, sino que va a tener que comenzar a negociar de otra forma muy diferente. Y acuérdese el primer punto, y es que detrás de esta elección hay una elección de contralor. En este momento había un contralor elegido por el pacto histórico que le obedecía al presidente de la República. Con todo este desorden que se formó, cuando se elija, dependiendo cómo se den las cartas, de pronto hasta se puede elegir el mismo contralor que estaba elegido, pero de pronto llega con un jefe nuevo. Sí, total. De momento el que está coronando es Finto Cepeda, porque el que está de contralor encargado es cuota de Finto Cepeda. Así que esto no es de... Yo no me quiero ubicar en quién ganó o quién perdió, porque eso sonaría como que hay un lado bueno y un lado malo. Todos están peleándose el poder y quieren conquistar el poder. Y para eso se trata esto, de repartirse el poder político. Por eso usted va viendo cada 4 años quiénes conforman las mesas directivas, quiénes conforman los ministerios, quiénes conforman gobiernos. Y es como un mundito que se va trasladando con las mismas caras y si se muere uno, lo sigue el sobrino o la esposa o la amante o la querida o el tinieblo. Pero es el mismo grupo que va transformándose y acomodándose. Usted ve el gabinete de Gaviria y usted se va al presente y comienza a ver, pero este es hijo del que era ministro allá, pero este es el senador que... Y es el mismo mundo. Son muy pocos nuevos que llegan a ingresar a ese Olimpo de nuestros gobernantes. No, la posición oficial del gobierno nacional fue que perdieron la presidencia del Senado. Porque ellos fueron los que venían en intención y naturalmente el orden de las cosas, aunque no sea el deber ser, es que la presidencia siempre era un tema de gobierno. Hoy no. Hoy, aunque sea el Partido Verde, es un senador de muchas relaciones con partidos de oposición. Se toca ver cómo el senador verde llega ahí dándole garantía a los partidos tradicionales. Exactamente. Y, ojo, y la derrota es importante porque derrotan a la esposa de la alcaldesa de Bogotá. Y ese es otro tema, oiga. Candidata presidencial del Partido Verde para las elecciones 2026. Oiga, pero por favor, esa candidatura, que es la con la que ella sueña, no la tiene fácil. Acuérdense que en política no hay muertos vivientes. Todo el mundo está vivo. Está vivo Germán Vargas, ahora no va a estar viva ella que todavía está de alcaldesa. Entonces, todo el mundo está vivo. Lo que pasa es que cada cosa tiene su alineación planetaria y se van dando. Pero en este momento, la alcaldesa de Bogotá no tiene heredero para poner en la alcaldía de Bogotá. Usted está viendo, Oviedo no es cuota de ella. Usted está viendo a un Galán que no es cuota de ella. Esos son los dos que están arriba. Usted está viendo a un Bolívar que no es cuota de ella. O sea, la alcaldesa de Bogotá no está colocando su sucedor. ¿Quién va a tener la alcaldía de Bogotá siendo que una alcaldía que siempre ha sido, o por lo menos desde Antanas para acá, siempre ha sido de izquierda la alcaldía de Bogotá? ¿Quién va a ser el próximo alcalde de Bogotá? No se sabe todavía. Pero lo que está claro es que es difícil que Claudia López ponga el siguiente alcalde de Bogotá. Como también está difícil
que el presidente de la República ponga alcalde en Bogotá. Lo bueno de Bogotá es que Bogotá es una ciudad libre. Por ejemplo, Petro no puso a Enrique Peñalosa, ¿cierto? Peñalosa no puso a Claudia. Y muy seguramente Claudia no va a poner a Oviedo, que el de mayor proyección política. Oiga, eso que usted está diciendo No, me traslada a Ciénaga. Alcalde no pone alcalde. Alcalde no pone alcalde. Exactamente. O sea, Que haya mi padronazgo. que un tete bonachón como es, en serio, que no cumple ni años, no va a poner alcaldesa. No va a poner alcaldesa y no va a poner alcalde, ni va a poner alcalde porque tiene 3, pero bueno, el hecho es que Bogotá es una ciudad donde no hay padronazgo político ni mando político del alcalde. Allá el alcalde es el alcalde y llega a ese alcalde hasta que se le acabe su periodo, pero se va. Mire, hoy Claudia López le ganó la candidatura a un galán que era una tercería ya, porque el ¿Quedaron candidato... cerca? Sí, claro. Y hoy Galán vuelve a competir, pero aparece un man como Oviedo. Un man fresco, populacho. No sabemos si va a ser alcalde, pero tienen este No, momento hoy es la primera intención de la voto. primera Bogotá. intención de voto, pero todavía estos días Hoy es la que primera vienen intención son de voto. estratégicos, pero el tipo ha pegado bien. Que la campaña... Este es un gomelo que ha pegado. Es que esa es la campaña bogotana. Esa es la campaña bogotana y le luce. Si usted comienza a ver las campañas a Bogotá... Oiga, y el Esa es gomelo la de go- Oviedo hizo lo que hizo el man del agua aquí. El man del agua vino y se fue a dormir a los Sí, extramuros de claro. Santa Marta, a mover motobomba, a tomarse el tinto en chancla y toda esa cosa. Oviedo se fue para Ciudad Bolívar, se fue para el sur, se mudó, porque como todo el mundo le decía que era gomelo, que vivía allá al norte, se fue a vivir allá al sur de Bogotá. O sea, Mire, yo no sé si... cambian los escenarios, cambian los personajes, pero el método, el estilo, la estrategia sigue siendo la misma, que se van ubicando, van acomodándose según las circunstancias. Mire, yo no sé si me está viendo un cachaco, pero a Oviedo le va a pasar lo que le pasó a Trump. Van a votar porque en el fondo la gente se identifica con ellos. Oviedo es el cachaco. Oviedo es el rolo, El santafereño. el rolo santafereño, o sea, ese rolo es Oviedo. Aparte Yo de que creo es un le- tipo muy interesante, Sí, no, y Preparado, inteligentísimo, y filoso. la tiene clara, no tiene sesgos ideológicos, no tiene un tema atrás. Creo que la política... no tiene un tema atrás como así. O sea, no tiene un jefe político Ah. atrás, no tiene nada tradicional atrás, ni una trayectoria política atrás. Es un man fresco, joven, nuevo, que apareció en el mundo político porque fue nombrado director del DANE. Y yo- fue capaz de chocar con el gobierno y no se dejó manejar. Era el mejor funcionario del gobierno. Y no porque tragara en serio, porque siempre el DANE era, las mentiras las oficializaba el Total. DANE. Nosotros, porque somos costeños y somos mamadores de gallos, nos burlábamos cuando salió la primera vez en Caracol. Pero la verdad, Oviedo hoy es la opción para ganar la alcaldía de Bogotá. Ahora, la política es política, toca ver quiénes se le suman, quiénes se le adhieren, quién qué fuerza termina tomando. Lo que yo sí también puedo estar viendo es que ahí la candidatura de Carlos Fernando, ya creo que si vuelve a perder esta candidatura a la alcaldía, creo que va a ser un tema frustrante para él. Pero hoy la pelea hoy es Oviedo, Juan Daniel Oviedo versus Carlos Fernando Galán. Que los Galán ahora mismo no tengan credencial de Congreso es un indicador de cómo están las cosas en este momento. Malas decisiones. Si no hacen reingeniería pronto, Malas decisiones. van a tocar fondo. Aun cuando yo prefiero no hablar de fondo en política porque siempre se puede ir más a fondo. Siempre se puede ir más a fondo. O siempre se puede crecer. Hubo una elección de mesa directiva en el Congreso. Ayer se mostraron los dientes. Ayer hay un presidente verde que llega con respaldo de los partidos de oposición. Una Pizarro Según primera vicepresidenta. que es total y absolutamente petrista. Tu papá fue jefe De Petro. de Petro
en el M-19 y es totalmente petrista. Y en la intervención que hizo ella, le metió tanto vainazo a Name que obligó a Name a pedir la palabra para también despacharse. Por eso Y la segunda vicepresidencia es de Guajiro Didier Lobo de Cambio. Didier Lobo, oiga, qué tipo tan interesante haber llegado a ese nivel cuando uno sabe cómo es la historia de Didier Lobo. Oiga, hay gente que se ha superado. Es un fenómeno político Total. de la región. Hay gente que se supera. El sueño americano, ¿qué es sueño americano? ¿En qué carajo? El sueño es colombiano y hay gente que ha podido ir subiendo a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que los rodea, han podido llegar y ahí estaba. El exalcalde de Las Aguas. Un guajiro ahí en el centro, en la mesa directiva de este congreso que comienza, desde ayer comenzó esta nueva Que es mesa. el reemplazo de nuestro local Honorio Miguel Enrique Pinedo. ¿Qué pasó? No sé si usted sabía que era el segundo vicepresidente. El reemplazo de Honorio hoy es Didier Lobo, el representante de la oposición en la mesa directiva. Yo no me quiero desordenar, no quiero hablar de Coroncoro Pinedo. Estamos hablando de la mesa directiva. Yo, de verdad, sabiendo cómo se maneja la clase política, uno se entusiasma aquí en el patio, pero allá se manejan las cosas diferentes. Usted puede ser el mayor antagonista que si usted viene y le dice, ven acá, aquí está el Sena Nacional para ti, hasta ahí llegó todo. Ven acá, vamos a dejar la Contraloría, ahí se acabó. Y cuando vienes a ver, todos se arreglaron. Por eso aquí no se trata de buenos ni de malos, sino de bandos que se pelean el poder y se entienden. Por eso le digo que se va a abrir la producción de mermelada. Bueno, eso en cuanto al Senado. Senado de la República. Hablemos de la Cámara. Hablemos de la Cámara. La Cámara de Representantes, mientras le estamos echando vaina a Velasco por lo que pasó en el Senado, en la Cámara de Representantes, Velasco ganó. Entonces, ¿cuál es el futuro que yo le veo dentro de la administración de Petro que no entre en vaina para cambiar un ministro? Todo depende. Petro cambia más fácil un ministro que un amante. Así de fácil. Las amantes son eternas, pero los ministros nada más es una chiripiolca. El ministro Velasco tiene una medición de fuerza con César Gaviria. Sí, señor. Oiga, todos los gobiernos siempre piensan tomarse el Partido Liberal. Duque también hizo ese supulso. Es el partido más grande de Colombia. El partido más grande de Colombia, pero también como si fuera la prostituta más grande de Colombia porque todas la quieren adquirir por un precio. Y esto que está pasando ahora mismo, el forcejeo del gobierno para tomarse el Partido Liberal, Duque lo hizo en su momento. Uno de los mayores opositores durante todo el gobierno de Duque fue César Gaviria. Y la oposición era porque era una partida de lentejo que lo fue sacando y le fue sacando y le fue sacando. Y no necesitó en ese momento hacer una estrategia para tomarse el partido. Pero Petro sí va por el partido. Y para eso pone a un presidente que fue un excelente senador, pero creo que es un mediocre ministro, el doctor Velasco. Y ayer Iván Name se lo restregó, es que no ni siquiera son palabras mías. Iván Name en su intervención como presidente nuevo de la mesa directiva del Congreso de la República, se lo dijo. Usted fue un buen senador, esperemos que sea un buen ministro. Sea un buen ministro. Bueno, Velasco, apoyado también con un fallo que obliga a César Gaviria, pero fíjense que... Un fallo expedido por la digamos, la togada del Consejo Nacional Electoral que representa el pacto histórico. Pero fíjese que no hay... Magistrada del pacto histórico. Siempre le falta el centavo para el peso. Viene y le sacan el fallo como necesitaba que el gobierno saliera el fallo. Pero ¿qué sucedió? Que viene y le dice, usted tiene que hacer una convención.
Y esa convención, aparte de pagar una multa, que es una chichigua, esa convención le doy 4 meses de plazo. 4 meses de plazo lo ubica después de las elecciones de octubre. O sea que en este momento, si hacen la convención hoy, puede cambiar de dueño del Partido Liberal. Pero ya después que pasen las elecciones, que se repartieron los avales, ya que carajo. Y ya se están repartiendo, por lo menos aquí ya se repartieron en el Magdalena. Bueno, entonces, unas son de cal y otras son de arena. Velasco le hizo el 50% del mandado a Petro, pero de todas maneras, si Velasco llega a llevarle la credencial de ser dueño del Partido Liberal a Petro, otras cosas cambian, otras cosas son. Si no logra eso, perdió el año, no va más. Porque aquí la política también son de resultados. Y él lo dijo en una entrevista que le hicieron en un medio nacional, que si nos daba resultados tenía que dar un paso al costado. Creo que se vaticinó muy rápido, esa entrevista lo vaticinó, la verdad, pero lo de Cámara, pues, yo le digo, Andrés Calle es hermano de Gabriel Calle, el candidato súper poderoso a la gobernación de Córdoba, el próximo gobernador de Córdoba. Óigame, el Ñeñe está vivo y va a poner gobernador. ¿El Ñeñe o Ñoño? Perdón, sí, el Ñeñe Ñoño. sí está muerto. De Ñe en Ñe. El Ñoño está vivo y va a poner gobernador, porque ya puso presidente de la Cámara. No, y lo que ha pasado en Córdoba, nosotros que estamos muy cerca de allá, Gabriel Calle de salida arranca con el respaldo del equipo del gobernador actual y el respaldo del pacto histórico. Hoy el candidato del pacto histórico es el hermano del hoy presidente electo de la Cámara de Representantes, que va por el sello liberal, ¿cierto? Coavalado por algunos partidos del pacto, que además se le sumaron 2 casas políticas, las pendejaditas, Musa y Ñoño. Entonces, y Gabriel Calle lleva de fórmula a la alcaldía de Sahagún a Luisa Tous, la candidata de Ñoño Elías. Ñoño Elías que salió de la cárcel y que fue recibido con bombos y platillos en Sahagún. ¿Y quién no va a recibir a una persona con bombos y platillos cuando esa persona construyó el mejor estadio que existe en la región e infinidad de infraestructura traídas gracias a él? Uno siempre escucha referencias, pero lo bonito, lo hermoso del periodismo es que uno puede ir y validar las historias. Lo voy a invitar a que me acompañe a un recorrido por las tierras de Córdoba para ver por qué aman tanto a Ñoño, por qué ese fenómeno, por qué Sahagún, por qué Lorica, por qué todas esas ciudades ya son ciudades con una infraestructura que quisiéramos nosotros aquí en Santa Marta tener, a ver cómo se ganó el amor esos senadores de sus coterráneos, a pesar que no hay ninguna duda que estuvieron salpicados por Odebrecht, que no hay ninguna duda que estuvieron en una cuestión de corrupción. No es, o sea, el discurso de que son unos perseguidos políticos que dicen a alguien de que cuando los judicializan es porque son perseguidos políticos, que los clanes, no, sí aceptaron cargos, sí la hicieron, pero aún así ayudó. Fue tanto lo que hizo por su tierra que lo quieren. Vamos a mostrarle a nuestros seguidores por qué quieren al Ñoño. Ojalá, mire, yo les digo una cosa, la diferencia de los políticos de otros departamentos versus los políticos del Magdalena, o bueno, los políticos del Atlántico y de Córdoba, versus los del Magdalena, es que ellos sí peleaban plata para su pueblo. Sí peleaban plata para su pueblo. Sí peleaban plata. Córdoba hoy es un departamento que en su momento se dividió en 2. Un sector de inversión de Ñoño y un sector de inversión de Musa. Ñoño y se unían para ir a gobernación. Competían a ver quién jalaba más recursos para su tierra. Tremendos senadores. Y eso fue lo que dio en Córdoba una época de trabajo impresionante. Y lo otro, ellos siempre terminan entrando. Si no ganan la gobernación, terminan llegando a la gobernación.
Porque ellos dicen, bueno, yo no gané contigo, pero te traigo estos proyectos y, y vamos a hacerlo así. O sea, hay una intención, hay un propósito de departamento. Lo mismo pasa en el Atlántico, cosa que no pasa acá. Por ejemplo, le doy datos. El Plan Nacional de Desarrollo, la única proposición que representó una inversión directa para el departamento, la presentó Hernando Guida Ponce. Tremendo congresista, piropo gratis. Que es la construcción del puente Salamina-Puerto Giraldo, pasando por el río Magdalena, está incluido en el plan de desarrollo, una proposición impulsada por él. Ahí estaba, vamos a mostrar en la imagen cómo fue recibido como héroe. No, es que el ñoño es ñoño. O sea, la ñoñomanía no es un tema. O sea, el ñoño se convirtió prácticamente en una celebridad, en un artista. Oiga, y pensar que sí hubo un tipo que le dio por la cabeza al ñoño, aquí en Magdalena. Sí. Tete. Acuérdese, todo el mundo comentó de cuánto le dio el ñoño a Tete y cuántos votos sacó el ñoño en Ciénaga. Se la dejo ahí, haga la tarea. Ese Tete es malo. Mire, el tema es... Es más malo que Coroncoro. el tema es que, señor Víctor y oyentes, allá sí hubo inversión, aquí no. Aquí los únicos representantes que han sobresalido en gestión de recursos directos por proyecto y eso no son los 5, por lo general son 2, 3. Y actualmente solamente... Paren en 2. Bueno, en 2. Actualmente, o sea, es un tema que es bastante provechoso. Si uno comienza a ver, nosotros vamos a entregar próximamente el lunes, o en la tarde le entregamos el documento donde evaluamos la gestión legislativa de este periodo. Muy pronto, en mi columna de opinión, estaré escribiendo bajo el título La hegemonía de los clanes. La hegemonía de los clanes es una forma de comentar y analizar cómo va a ser las elecciones de octubre, donde los clanes, y ojo, el clan Char, el clan Caicedo, el clan Géneco y toda la cantidad de clanes van a quedarse con el poder. Los clanes hegemónicos. Vamos a analizar ese fenómeno. Y el clan de la ñoñomanía también se va a quedar. Y así vamos a ver cómo bajo un gobierno del primer presidente de izquierda de Colombia, Colombia en sus elecciones regionales va a hacer un viraje hacia la izquierda. No, pero es que el presidente Petro no supo bajar el poder nacional al poder local. Y bueno, aterricemos a lo local. A la parroquia. A la parroquia, sí. Para que metamos también el departamento de Magdalena. Sí, toca hablar. Entonces la política parroquial la conectamos en este viernes, oiga, yo iba a decir que el lunes, viernes 21 de julio. Este viernes, oiga, de verdad, el banquete que nos dimos ayer viendo a nuestros padres de la patria haciendo las que ellos saben hacer, un chocobrazo, es increíble, un chocobrazo entre 105 padres de la patria. Que está en una mesa aquí de la Colombia profunda, donde la mesa está habilitada para 400 votos. ¿Cuántos chocobrazos le entran? Haga regla de 3 simple. Bastante. Oiga, el presidente Petro todavía tiene un efecto teflón. Él, con la arrogancia de Duque, Duque dijo, si existiera la reelección, a mí me elegirían. Y tenía la intención de voto a la favorabilidad en el suelo. Ya finalizando su mandato, si existiera la reelección, a mí me volverían a reelegir. Petro lo dice a un año de haber sido elegido. Si me presento a elecciones, a mí me vuelven a decir, dijeron casi que las mismas palabras. Pero uno era terminando y el otro está iniciando. Y puede que tenga la razón. Puede que tenga la razón. Y eso no quiere decir que la gente esté contenta, señor presidente de la República. Entre otras cosas, porque una cosa es Petro, otra cosa es el petrismo, otra cosa es conectar las regiones con el presidente, así sea que usted se haya ido una semana o menos de una semana a La Guajira, así sea que usted diga ahora que se va otra semana para otra parte de Colombia.
Eso no es conectarse con la región. Se necesita mucho más para conectar con los gobernados. Usted lo eligió una masa popular inconforme con la realidad que le ha tocado vivir. Y esa masa popular no quiere que los ricos se vuelvan pobres. Esa masa popular lo que envidia es poder tener un nivel de vida que se le asemeje o se acerque a esos que tienen riqueza. Y ahí, en ese discurso, está fallando muchas cosas. Pero aparte de eso, piense por qué no ha podido usted conectar para apoyar, respaldar nuevos liderazgos en las regiones que surjan detrás o debajo de esa sombra. Usted le apostó a algo que le dio resultado, y es que el solo nombre de Petro eligió la lista a Congreso más grande de la historia de Colombia. Usted sabía que su sombra iba a dar para eso. Y usted lo aprendió de Uribe. Uribe en su momento hizo exactamente lo mismo. Sabía, era consciente de la ascendencia que tenía sobre el elector, y por eso salió elegido Coroncoro Pinedo, porque era el que decía Uribe. Y así una cantidad de personas han salido elegidas por la sombra de quien los cobija. Esa sombra no se ve traducida, de haberlos elegido al Congreso, no se ve traducida de elegirlos en las regiones. Bajo su gobierno, la izquierda va a perder posiciones importantes en Colombia. Bajo su gobierno, las alcaldías y gobernaciones no van a tener el eco que tiene o que tuvo usted haberle dado sombra a una lista del pacto histórico en el Congreso. Y se van a perder posiciones importantísimas. Óigame, la ciudad de Cali es de la línea suya. La ciudad de Medellín es de la línea suya. Y no le incluyo en esa lista a Caicedo. Y no porque él sea de derecha o izquierda, no. Caicedo está inventando una orilla de él. Sí, total. Caicedo no es ni de izquierda ni de derecha. Hay una orilla que hay que meterla en la geopolítica nacional que se llama la orilla de Caicedo. Es como si yo le preguntara, ¿China es capitalista o es comunista? Ahí sí nos entretendríamos un rato a ver, porque es una mezcla de todo. Y tengo la plena seguridad que Caicedo sí sabe para dónde va y tiene un plan. Como ese no pide descuento, le está funcionando las cosas, le está prosperando todo. Y en este momento, a pesar del desgaste, porque sí tiene un desgaste haber tenido el poder en Santa Marta 12 años, no está en duda la repetición, no solamente de la alcaldía, sino de la gobernación. Y no es porque yo estoy hablando con el deseo, para nada, sino porque ¿qué hago con tanta información que recibo? Para eso me dedico a esto. Por eso mientras ustedes estaban viendo fútbol o estaban viendo telenovelas, yo ayer estaba deleitándome de qué estaban haciendo los políticos para poder tener conocimiento, y como estudiamos en colegio caro, podemos masticar sin subordinación la información que me llega. Entonces, depende de ustedes, la clase política aquí parroquial, si van a dejar que Caicedo gane. A mí me da lo mismo si gana Caicedo o si gana la derecha o si gana la izquierda. Yo solamente tengo que comentar y analizar lo que está pasando. En este momento, Caicedo les está ganando todo. Y le está ganando todo porque no pudieron transformar 300 y pico de mil votos que sacó Colombia Humana para la elección de Petro en la primera vuelta, donde no fue contado Caicedo en esos votos, no pudieron transformar esa votación, más tener el poder de la presidencia de la República, en formar, en consolidar, en impulsar un nuevo liderazgo que fuera candidato por el pacto histórico para la alcaldía de Santa Marta y la gobernación del Magdalena. Hoy
un Rubén Darío Cardona que apareció y desapareció, no sé en qué momento apareció y no sé en qué momento desapareció, o el hijo de Pepillo, un pelado de banderas firmes con el petrismo, ¿dónde está? Hoy tiene que recogerse. Una Jennifer del Toro, necesito mostrar una Jennifer del Toro, que yo me identifico con el análisis que usted hizo. Era en el debate, cuando todavía el debate no ha comenzado, todavía, ojo, todavía no hay debate. Aquí lo que hay es una recolección de firmas para avalarse, pero el debate comienza después que quede en firme el tarjetón electoral, que no es el 29 de julio, el 29 de julio se termina el tiempo, pero después da una semana para modificaciones. Cuando ya quede listo ese tarjetón, vendrán el verdadero debate, confrontación de ideas. Y ahí, en ese escenario de confrontación de ideas, era donde yo quería ver a una Jennifer del Toro, porque he tenido la oportunidad de entrevistarla, he tenido la oportunidad de tratarla y sé el peso específico que tiene. Le falta mucho por aprender y lo va a aprender porque es inteligente, es brillante. Pero en este momento ella tomó una decisión dolorosa para ella porque eso no era lo que ella le apostaba, y ahí en pantalla tiene lo que ayer dijimos en primicia. Jennifer del Toro confirma que no será candidata a la alcaldía de Santa Marta. Y no se dieron las cosas porque en esta semana había un cónclave precisamente en la ciudad de Bogotá, donde todas las personas que de una u otra forma están en el espectro del pacto histórico se dieron cita, porque no solamente es el Magdalena que estaba definiéndose, se está definiendo la candidatura de Bolívar, se está definiendo en todas las regiones, se están definiendo candidaturas, y por supuesto había un tema aquí en el departamento del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta. Terminó sucediendo lo que Pedro David Tobías pronosticó, no porque el documento ese lo dijera, pero usted, que no traga entero, que lo sabe masticar, usted lo dijo. Esta vaina va a terminar así, efectivamente. No, eso terminó así. Nadie, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, en el Magdalena tiene una estructura política como la que ha logrado construir Carlos Caicedo. Nadie tiene el músculo financiero, el músculo económico dispuesto para invertir en política como lo tiene él. Ojo, hago insistencia en eso. Hay gente que es rica y puede ser más rica que Caicedo. Los hay. Y los hay. Pero la disposición de invertir en política no se la conoce. ¿Sabe a quién se la conocí? Hay dos personas antes de Caicedo que se comportaron así. Nacho Vive y Hugo Génico, con el respaldo de su tío Jorge Génico. Han sido los dos únicos antecesores que se han comportado así, dispuestos, cueste lo que cueste, aquí está. Bueno, ahora el turno es de Caicedo. Mientras no lo descifren, mientras no comiencen a formar con solidez una campaña, una figura, un proceso, no van a derrotarlo. Caicedo se va a cansar de gobernar, y mientras ustedes no se pellizquen, no lo interpreten, no lo descifren, seguirá lo mismo. Seguirán los mismos godos de aquí, anquilosados de la Asamblea y del Consejo, eligiendo a Caicedo. Yo me eché a reír el otro día que había alguien que estaba hablando con el Partido Conservador y que para que le dieran aval y invocó a la Biblia y toda esa gente. Yo no me burlo de la Biblia, pero, oiga, mijo, tú estás leyendo un versículo diferente del que yo me sé. Y mientras exista Perrenque y Judas ahí, no van a ser candidatos del Partido Conservador, porque sencillamente esos acuerdos ya están arreglados con los naranjas. Sí, Perrenque y Judas, como te lees. Entonces, tienen que interpretar. Óigame, y hay un especialista político que vive metido en todas las campañas que usted se imagina, asesorando, y es el culpable de que el Mello se haya ahogado. Yo no sé cómo hace ese tipo para caer de pie en todas las campañas.
ahogó al Mello, desastrosamente asesorado. Oiga, y vengo yo le digo cuando el Mello perdió, tienen que sentarse a descifrar a Caicedo. Mientras no lo descifren, no lo van a poder derrotar. Descifrar. Ya ese partido pasó. Hay que verlo, hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás. Y ahí todavía sigue. Y el vergajo factura en Plato, factura en Ciénaga, factura en Santa Marta, y seguirá ahogándose todos donde ese tipo se embarque. No voy a decir el apodo que le puse, porque después ya saben quién es. No, tres cosas para arrancar por ahí, donde dice descifrar y terminar donde Jennifer y el resto del pacto. Lo primero es que hay que reconocer al enemigo. Hay que reconocer que Caicedo hoy es el político de izquierda y el político general más poderoso que tiene el Magdalena. El Caribe. Y uno del Caribe. Bueno, del Caribe matemáticamente porque tiene partido. Exacto. Exactamente. Mientras Char tiene que un partido compartido con Vargas, Dale manejo a Vargas. este tiene un partido propio. Listo, entonces llevémoslo. Y el político más poderoso del Caribe colombiano porque es dueño de un partido. Ese se llama Carlos Caicedo. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo Jennifer del Toro y tuvo toda la militancia de la Colombia Humana y el Pacto Histórico en general en el Magdalena? Que no reconocieron a Caicedo como un hombre poderoso, como un actor político nacional. Creyeron que él era el pegote, que era el tirano, el dictador del Magdalena, que pitiflauta, que... Salgámonos del discurso y de los apasionamientos. Caicedo es el político más poderoso que tiene el Caribe colombiano y está en el Magdalena. Como no reconocieron que Caicedo era un hombre nacional, era un político nacional, un man que le hablaba a Petro de tú a tú, aunque Petro se lo esquivara, un hombre que recibe a Puebla, que condecora a Samper, que trae políticos europeos de izquierda, ¿cómo carajo se van a poner en la cabeza la idea de que le pueden ganar una puja de una candidatura a Caicedo? Eso es irrisorio, es una idiotez, es una estupidez pretender creer eso. No, de poderse derrotar, se puede derrotar, pero hay que tener claro la estrategia. Porque ¿Quién lo derrota? Si tienes la estrategia, si sabes hacer las cosas paso a paso, lo puedes lograr, porque tampoco es un dios. Pero no lo han hecho. Tendría que tener otra persona igual que ellos. ¿Es que la estrategia cuál es? No, mejor. Que hay igual no lo ganas. Igual o mejor, pero no en estrategia, en poder e influencia política. ¿Me hago entender? Si no hay una persona igual de influente o más influyente que él, ¿con quién vas a pelear? Es más, Caicedo es precandidato a presidencia. Entonces, lo primero es que... Oye, yo no es mamando gallo, no es chiflando iguana. Si Caicedo es candidato presidencial, yo voto por Caicedo. Y lo estoy diciendo en serio. Y no porque seamos amigos ni nada. Ni nada, porque él lo que necesita son subalternos. Yo no soy subalterno de nadie. Y yo a los 63 años yo no quiero ser subalterno de nadie. Pero yo no tengo a nadie por bueno ni por malo en política. Así que no me hablen de que es que él es malo y que el otro es bueno. Todos son la misma vaina. Entonces, pero si Caicedo llega a ser candidato presidencial, yo voto por él. Es aquí del patio, nos conocemos. Así sea que cuando él me referencie, me diga el tal por cual de Víctor. Pero sabe que yo soy Víctor. Los cachacos no saben quién soy yo. Y él no olvida, tiene buena memoria. Entonces, yo también. Entonces, lo primero fue que, ¿cuál fue el error principal, señor Víctor? Que desconocieron el poder, el nivel, la influencia que hizo y se pusieron a la par de él. Y eso fue un error, pretender ganarle a una persona que tú no eres capaz de reconocer cuál es su capacidad, cuál es su poder. Y es una ley de la guerra, es una ley Sun Tzu, es un principio político. Entonces, eso fue lo primero. Le pasó a Jennifer, le pasó al otro. Lo segundo, no hay organización, no hay liderazgo. Hoy yo puedo decirlo con total tranquilidad, con total firmeza, guste o no les guste, la izquierda en el Magdalena del sector de Petro está huérfana. Hoy no existe un líder de izquierda del petrismo, llamémoslo así, petrismo, que represente y recoja todos los anhelos e intereses de la colectividad. Hoy el Magdalena está huérfano y esa es precisamente la segunda razón por la que nunca tuvieron apoyo ni la mínima posibilidad de ganarle la puja por tener candidatos diferentes a Fuerza Ciudadana. Son huérfanos.
ni siquiera tienen capacidad de incidencia nacional, ni siquiera tienen senadores propios, ni siquiera tienen relación directa que lleve a un senador a pelearse, a darse la pela por ellos. Ninguno. Entonces, son gente, son líderes de izquierda, toda la vida militando en el petrismo, marginados de la política, porque digamos Petro era un marginado, gana Petro y creen que porque Petro ganó ellos van a también salir de la marginalización, cuando no es así, tenían que entrar a pelear. No Entonces, tienen vocación de poder, no tienen vocación de opositores, pero no de poder. Entonces, y la otra, la tercera, hombre, estaban permeados. ¿Cómo es posible que a la altura de hoy, 21, ¿cierto? Bueno, hasta el 15 de julio, no se había definido candidatos. Ya. Entonces, como no se habían definido candidatos, ellos seguían creyendo que sí podían lograrlo. Lo que pasó, no solo a Jennifer, a Abismel Padilla, que es el candidato que ganó la consulta interna, que Jennifer perdió, que ganó la consulta interna del departamento y que Jennifer perdió en la alcaldía de Santa Marta, también quedó por fuera del chorro. Quien la ganó, José Luis Ortega, también quedó por fuera del chorro. Entonces, ¿qué tenemos hoy, señor Víctor y oyentes? Lo que le pasó a Inti Asprilla. Entender, que es el mensaje que yo les doy, que por ser militantes de la Colombia Humana no tienen ningún derecho de endose político en una realidad donde ustedes no son competitivos. Si ustedes no son competitivos, si ustedes no representan un plus, no van a ser candidatos. Eso le pasó a Inti. Inti, que era un radicalista, que no le representaba a Petro, un puente con la oposición, un puente con los votos que necesita. Es que precisamente hay muchos que creen que como ellos salen a correr madre en favor del jefe, creen que le están haciendo un favor, cuando el jefe lo que necesita es sumar. Exactamente, y eso fue particularmente lo que le pasó a Jennifer, que es para mí se perdió la candidatura. Se lo he dicho a usted, lo he dicho en público, lo he dicho en redes, se lo dije a ella personalmente en enero, que le dije: Jennifer, tú eres la única opción que podemos tener para poder derrotar Fuerza Ciudadana, ¿cierto? O que se puede tener para derrotar Fuerza Ciudadana, pero tienes que salirte del petrismo. Salte del petrismo. Porque es que tú no vas a crecer en un lugar que tiene techo, y el techo del petrismo se llama Fuerza Ciudadana y Carlos Caicedo en el Magdalena. Pero infortunadamente no fue el consejo que ella escuchó, no fue la visión que ella tenía, y hoy el resultado es como dice el adagio, digamos, como dice el libro acá, una crónica de una muerte anunciada. Entonces, el tema hoy que vivimos fue lo que vivió Inti Asprilla. Los liderazgos políticos del Magdalena, de la Colombia Humana, del petrismo, no representan el plus que Petro busca. Por ello, Petro no va a entrar a arriesgarse de tener un Siriri Caicedo dando lora, dando lidia a nivel internacional, porque él lo hace a nivel internacional. Caicedo está creando su propia orilla. Ya la tiene, porque tiene partido. Está creando, yo me refiero porque después de los resultados del 29 de octubre, nos va a mostrar un escenario político nacional diferente. Cuando Caicedo diga: ganamos la alcaldía de no sé quién, ganamos la gobernación de no sé cuándo, en Coabal tenemos la gobernación de tal parte. Cuando él comienza a hacer ese resumen, entonces ahí, pero yo sé que va a llegar ese momento. Aquí mismo el departamento del Magdalena va a ganar alcaldías y no la de Santa Marta. Me estoy refiriendo a otras alcaldías. Y va a comenzar a tener Fuerza Ciudadana concejales, Sí, diputados, y va a mostrar la base de la pirámide para convertirse en un proyecto que lo trataron en su momento, ese loco, candidato presidencial, hombre, no sabe. Yo dije, él va a ser presidente porque quiere, puede, no le da miedo y no tiene enemigo que lo pare. No, y le digo algo ahí para hacer una acotación, y es: yo sí creo que Caicedo va a crecer por fuera y no en el Magdalena. Yo no lo veo ganando una alcaldía diferente a la alcaldía ¿Y la de Santa Magda? Marta. La de Magda no va a ganar. La de Magda no creo que gane en Plato, y eso ya sería otro tema, otro programa. Pero un saludo especial a todos los amigos de Plato. Oiga, yo estoy con los Becerra, qué pelados están.
tan simpáticos, tan llenos de energía, que quieren cambiar la situación de Plato. Para mí, para mi gusto, para mi opinión, no importa si ustedes no piensan así, pero para mi opinión, el municipio para ser tacita para mostrar el departamento de Magdalena es Plato. Ojalá quede en manos de personas visionarias, de sangre nueva, de gente sea capaz de coger lo que tiene Plato y mandarla al universo del futuro. Que le metan inteligencia artificial y natural a Plato, porque esa tierra es muy bonita. ¿Usted es de Plato? Sí, señor, yo soy de Plato, Magdalena. ¿Usted es del clan Pomárico? No, señor, no. Ah, bueno, eso ya quería dejarlo claro. No soy del clan. En Plato no va a ser Marta la próxima alcaldesa. No va a ser Marta. No va a ser Marta la próxima alcaldesa. El tema es porque precisamente tiene una dificultad. Alfaro tampoco, porque tiene la pava de Olme. Pues ya eso me dijeron. Eso dijeron exactamente, pero ya toca entrar a analizar bien el tema. Afortunadamente han salido mediciones sobre el municipio. Pero yo sí creo que Fuerza Ciudadana va a crecer por fuera del Magdalena y eso es beneficioso para Caicedo porque se va a mostrar como una fuerza mucho más, una fuerza nacional realmente, ¿cierto? Y como tienen la habilidad de reinventarse permanentemente, ya comenzó con una bandera vieja, antigua, pero es novedosa en este momento en boca de Caicedo y es el federalismo. Entonces, mientras todavía estamos hablando de corrupción, mientras que todavía existe un puesto de salud en Mamatoco que está en ruinas porque no lo terminó Caicedo en su alcaldía y nadie lo tiene presente, mientras tenemos un colegio allá en Bonda que está en la estructura, no terminado. Que está así, él ya está hablando de federalismo. Él ya vino y trajo un poco de académicos del universo, los trajo. Él ya trajo el grupo de Puebla. Está un poco de película y nos tiene hablando de todos y no nos tiene hablando de lo que el mierdero que va dejando atrás. Y para cerrar ese capítulo, le digo esto y usted lo decía ahorita, no sé interpretarlo. La razón por la que él sigue ganando es porque la arrogancia, la soberbia, el ego, la incapacidad de reconocer que él es mejor que ellos, los que han perdido, los tiene cometiendo los mismos errores. Mejor en estrategia. Sí, mejor en visión de eso, no es que sea mejor político, porque mejor les ha ganado, político, les ha ganado. Porque es mejor político, no porque sea bueno y el otro es malo, no, es la misma vaina, solamente que este tipo sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Cuando reconozca la clase política tradicional y los alternativos diferentes a Caicedo, que Caicedo es el político más poderoso y el mejor político que tiene en Magdalena, la forma de entenderlo y la forma de confrontarlo va a cambiar. Pero si no lo hacen, siguen creyendo que el man está débil, está tal. Y usted le ha dicho, está en su mejor momento. No estaba en su mejor momento y aún así ha sido capaz de reventarse para estar en su mejor momento. Es increíble, porque el desgaste de 12 años en la alcaldía de Santa Marta, cuando nosotros vemos que las calles están cerradas por protesta social, ¿cómo puede ser su mejor momento? Nadie le hace una protesta social a Caicedo y se le están haciendo. Sin embargo, tienen la capacidad de que eso no lo afecte. Por eso, pero eso es lo que no han entendido. Creen que porque el man está en una crisis, es fácil ganarle. Y eso ha sido la razón de que ha proliferado una cantidad de candidatos que uno dice, loco, pero ven acá, por favor. ¿Tú quieres salvar la ciudad? Promueve un frente común. Por ejemplo, hay candidaturas, señor Víctor, que no tienen futuro. Ya, y las encuestas las dicen. Entonces, pero son candidatos que existen. No se meta ahí que después pero, no factura. Sí, después no factura. Entonces, el hecho es que ellos creen y ven que Caicedo tiene crisis. Y creen que esas crisis lo van a hacer derrumbar. No, señor. Nos hemos alargado. Supuestamente este programa iba a ser 1 hora y ya vamos para 2 horas. Pero es que nos entusiasmamos. Es como los pelados cuando están hablando de fútbol, pasan todo el día hablando de fútbol en el Mundial y no se cansan. A mí me ha pasado. Comienzo a hablar a las 6 y termino a las 5 de la mañana. Yo estoy feliz, dichoso, haciendo lo que nos gusta, hablando, analizando, comentando. No tenemos la bolita de cristal, no somos la última Coca-Cola del desierto. Pero sí le atinamos a las cosas. Pero estamos atinando a las cosas. Bueno, somos buenos lectores. Somos serios, sabemos leer entre líneas la política, decimos lo que pensamos. No tenemos jefe, no, en 63 años nunca tuve jefe, no lo voy a tener ahora.
que así que no piensen de que a Víctor lo callen con un contrato, están equivocados. Ya para terminar, hay unos temas, vea, lo que pasa es que usted se fajó y usted, mejor dicho, ya me aclaró que no es para que yo, para dármelo, ya me aclaró de que es para que yo vea que él compró el libro porque vi en billete que le costó. No fui, no quise ir, me lamento no haber ido a escuchar a este tipo que para mí es un extremista de derecha, pero hay que escuchar todas las posiciones de derecha, de centro, de izquierda, esté uno o no esté de acuerdo, uno tiene que estudiar, uno tiene que escuchar para poder madurar un criterio, una opinión. Y aquí hubo unas líneas muy interesantes que se pueden debatir para la política parroquial. Hay cosas que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que él dice, pero de todas maneras hay vainas también interesantes que no se pueden despreciar. ¿Algo que decir sobre este señor? Bueno, 3 cosas sobre Agustín Lajer. La primera es que este es su tercer libro en línea, digamos, es su 6º libro, pero es su tercer libro latinoamericano viral en línea. El libro negro de la izquierda, La batalla cultural y La generación idiota. Son 3 libros que van en línea y yo lo defino es como Agustín es politólogo, escritor y es el constructor de la narrativa que se va a posicionar, va a ser la narrativa que le va a hacer relevo a este nuevo auge de izquierda latinoamericana. Va a ser esta narrativa, una narrativa liberal, una narrativa agresiva, una narrativa frentera políticamente incorrecta, porque es políticamente incorrecta. Quien está acostumbrado al tema políticamente correcto se va a chocar con un Agustín políticamente incorrecto y es lo que yo le digo es el futuro de los candidatos disruptivos va a ser políticamente incorrecto. ¿Por qué? Que es la cosa que él plantea y es, hemos caído en una globalización, ¿cierto?, donde nos han incluido, inyectado, metido, insertado discursos, lógicas políticamente correctas, ¿cierto? Cuando lo que está necesitando la gente es que le hablen de la problema local. Y cuando uno viene y controvierte la lógica globalista por defender las necesidades locales, comienza a ser políticamente incorrecto. Entonces, ojo, para allá va a ser el giro, o para allá va a terminar en la nueva generación política, y el ejemplo es Javier Milei en Argentina. Javier Milei es políticamente incorrecto. El ejemplo ya en gobierno, ¿quién es políticamente incorrecto ante la agenda globalista? Nayib Bukele, políticamente incorrecto. Pero mire cómo está el presidente Bukele. Su primer gobierno lo arranca con 0 congresistas y hoy es el dueño absoluto del Congreso de la República. Entonces, la historia no se termina de escribir nunca, siempre hay una línea nueva para la historia y lo de Bukele falta una parte después de Bukele cuando Bukele tenga el sol en la espalda, pero muchas cosas todavía no se están diciendo. No, es como una renovación y esta generación de política que viene, la necesidad o la estrategia es ser bastante disruptivo en lo políticamente incorrecto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que me llamó la atención es que no vi ningún líder político. Ningún líder político, y no sé si compraron el libro. Candidatos no fueron. Candidatos, precandidatos a asamblea, concejales, nadie de esos que se aburren del discurso que hizo, nunca lo vi. Y yo los invito a leer. Eso es lo segundo que deja claro. Si no fueron a ver la película, van a leer el libro. Eso es lo segundo. Tenemos una generación política, la que está muy bruta. No lee. No es capaz de entender las dinámicas globales, ni siquiera las dinámicas locales, ¿cómo van a entender las globales? Entonces, no saben cómo enfrentar a Caicedo por una sola razón, señor Víctor, no leen. Para uno tener un mejor vocabulario, tiene que leer. Para uno poder hablar mejor, tiene que leer. Entonces, para uno poder plantear una idea, tiene que leer. Entonces, no fue ninguno representativo de la clase política de Magdalena, de Santa Marta. No solamente fue en ese escenario, permanentemente nos van a socializar un tema y comienza uno a ver y dónde están los candidatos y entonces qué van a hablar. Hubo un almuerzo privado con Agustín, no había ninguno. Bueno, entonces, o de pronto que no tienen plata y como eso no era gratis, entonces de pronto están llevados. No pagan la publicidad, ahora van a ir a pagar eso. Y
Voy a hacer un vaqui para los políticos llevados del Magdalena que se caen, no pagan. Los morosos. Ustedes saben que yo cobro. Si no me pagan, yo tengo que vivir esto. Si no, entonces Nicole se va a cabrear porque no le tengo para pagarle. Después Arnold se cabrea, comienzan a mirarme mal, me hacen bullying porque no pago sueldo. Y si no pago sueldo es porque ustedes no me pagan la publicidad. Yo vivo de la publicidad, yo no vivo de más nada, sino de publicidad. Yo vendo publicidad. Yo hago mi parte, ustedes paguen. No, y lo tercero, señor Víctor, es que le invito a leer este libro porque es un libro que controvierte de salida los principios de la publicidad nazi, de la teoría de Geber, que en gran parte es lo que aplica Carlos Caicedo. Yo lo decía en un estado y es, quien quiera comenzar a construir una idea de cómo derrotar la narrativa o cómo controvertir la narrativa que hoy tiene el gobierno actual, tiene que leer gente de este tipo, que son los que se han dedicado a controvertirla a nivel internacional. Oiga. Porque Caicedo no está haciendo nada nuevo. Él no se inventó nada. Absolutamente nada. Está aplicando cosas, oiga, que ya están creadas. Hay una serie en Netflix documental donde estudian y muestran en qué se parecen los líderes del mundo, los que han marcado la historia, pero los líderes antihéroes. ¿Ya? Ahí meten a Hitler, meten a Mussolini, meten a Stanley, meten al coreano, meten a... Bueno, una cantidad de líderes comienzan a analizarlo. ¿Sí? Son como 8 capítulos. ¿Cómo se llama? Yo en el transcurso del día leí. Y comencé, y fueron... Cada capítulo ponen a un personaje eso y lo desmenuzan, cómo son sus patrones de comportamiento, a qué le apostaban, cómo era su estrategia, cómo proyectaban, cómo vendían. Yo leí, yo vi la serie completa, 1, 2, 3, 4. Y en todo, la inercia, yo chuleaba. Caicedo. Y en el último capítulo me quedé a punto de chulear. Y no chuleé. Imagínense, de toda la serie completa hay una sola cosa que no ha hecho Caicedo. ¿Cuál? Erigirse una estatua. No demora. Lo único que le hace falta a Caicedo, a Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que se parezca a todos ellos, de esas líderes mundiales que han dominado el mundo y que están en la parte oscura de la historia, es que no se ha hecho una estatua. Pero como todavía hay Caicedo para largo, es posible que la tenga. Ahorita llega. Total. En la próxima universidad que entregue, porque en esta universidad que venga él sí va a dejar su estatua. En Plato. En Plato, en la tierra de Magda. En la tierra de Magda. Pero no la va a poner en la parte que se inunda, la va a poner en la parte donde no se inunda. Sí, para que cuando llegue el agua no se ahogue. Mire, otra cosa puntual para que usted sepa. Los políticos locales son tan ignorantes en cierta forma que no han podido entender que el éxito de Caicedo es comunicacional. Y que, tiene varias razones, pero una de esas es la comunicación. Sí, por eso. El éxito de él en cierta parte es cómo comunica. Y usted ve hoy campañas que les duele mandarse una encuesta, les duele pagar un estratega, les duele hacer una pauta. Oiga, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que usted acaba de decir. No ahorra, no pide descuento, el éxito de él es comunicacional. Y yo vengo ayer y llamo a Honor Enrique para darle la oportunidad de darle chapa. Y no me contestó, ni me devolvió, ni nada. Esa coro tenías que ser. Ahorras hasta contestar una llamada, porque no la estaba haciendo tú, la estaba haciendo yo. Pero bueno, esos son nuestros senadores, esos son los congresistas que esperan tumbar a Caicedo. Sin hacer ni el mínimo esfuerzo. Oiga, ya se acabó el tiempo. Hace rato se acabó el tiempo, pero nosotros seguimos aquí amañados. Ricardo Estrada renunció, ayer lo dimos en primicia, mostramos la carta de renuncia. El tipo dice, renuncio porque me salió algo mejor. Salió algo mejor que ser magistrado. Auxiliar. Oh, caramba. Bueno. Que será algo mejor. Te deseo candidato a la alcaldía. Te deseo, no, de pronto es candidato a la gobernación de La Guajira. Pues acuérdense que él quería ser gobernador de La Guajira.
Yo no sé qué le salió mejor, pero renunció. Ahí está, muestre el pantallazo, el esposo de La Ingrid, representante, honorable representante. de la honorable representante Ingrid, Ricardo Estrada, renunció a su cargo como magistrado. Bueno, eso lo dimos en primicia. Ayer fue un día bastante intenso a nivel de información política. Lo disfrutamos, lo seguimos disfrutando. Para eso nos metimos en esto, porque definitivamente si nos metemos al agua hay que hacer olas, porque hay candidatos que se meten y el agua no se mueve. Ese es el problema. Yo creo que se van a mover las aguas ahorita. Por ahí me llegó una cadena donde decían que estaban un grupo de ciudadanos pidiendo que Elizabeth Molina sea candidata a la alcaldía de Santa Marta. Déjeme ese tema ahí, que yo no sé qué le Eso va a pasa mover el a agua. yo no sé qué le pasa a Elizabeth Molina con Víctor Rodríguez, pero no me contesta. No sé, algún día me enteraré, así que no me la menciona aquí, no sea que me vaya a reclamar porque la mencionamos aquí. De mi parte no la voy a mencionar más. Listo. A ustedes muchas gracias por estar aquí conectados en Opinión Caribe, expresión de región, con la cámara, la ingeniería de Nicole Hernández, con la barra de Arnold y de doña Tatiana. Les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región.